Buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de OpenDC. En esta ocasión, bienvenidos a mi clase del día de hoy. Les voy a contar un poco cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer. Eh, Primero, es una clase de presentación teórica, donde intentaré compartir con ustedes un método de observación y análisis cuando estamos viendo un documento histórico relacionado con la moda. Vamos a tomar como ejemplo y como punto de partida de la construcción de esa mirada algunos ismos de la moda que van a servir para tener entre nosotros un análisis. Para eso, y comenzando ya con la clase, les quiero decir que más o menos durará la primera parte, que será mi presentación, unos 75 minutos, 1 hora 10 a lo sumo, 1 hora 15 tal vez. En el transcurso de mi presentación, ustedes pueden ir anotando todas las preguntas que quieran. ¿Dónde las van a anotar? En el chat. Una vez que yo termino a la 1 hora 15, 1 hora 10 de mi presentación, pongo la cámara nuevamente y leo todas las consultas, comentarios, preguntas que tengan que ver con la presentación, u otra pregunta que se relacione con la moda, con el diseño. Bienvenidas sean. Lo que me encantaría es, en la última parte de la clase, establecer un diálogo con ustedes. Por eso les digo, si es de la presentación, mucho mejor, porque tal vez sirve para redondear las ideas. Pero si tiene que ver con otros temas, como la tendencia, el diseño hoy, lo emergente, preguntas que ustedes tengan acerca de, para sugerir, cómo comenzar el camino en la moda, qué sugerencias doy de lecturas, qué cosas me parece que deberían ver. Digo, cuenten conmigo para lo que necesiten, por ende, estimados y estimadas, vamos a dar comienzo a la presentación. Dicho esto, que son un poco las reglas del juego del día de hoy, perdón que voy a reconfigurar la visualización, a ver si ahora me da. Ahí estamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a estar entonces involucrados en algo que a mí me gusta llamar construcción de la mirada. Yo creo que cuando nos enfrentamos a estudiar moda, uno de las primeras consultas que recibo es: Gustavo, ¿cómo hago para entender todo aquello que está por fuera de mí a partir de determinada metodología de observación? Llámese esa observación en un hecho social, en un campo empírico, en una muestra de arte o en una colección o una tienda de diseño. ¿Cómo hago para tener un orden a la hora de ver algo, documentarlo y luego pasarlo por un análisis? Claramente, la observación, como ustedes sabrán, estimados alumnos y alumnas, necesita un proceso secuencial. ¿Por qué? Porque cuando vemos, atención a este término, vemos algo en estado de abierto. ¿Qué significa el estado de abierto? Para que me entiendan. Significa que cuando vemos algo, lo vemos todo junto y a la vez. Nuestra mirada discierne entre de todo eso que está allí por delante de mi mirada, que selecciono para entender el mundo. Y en ese proceso de miro, selecciono, interpreto, entiendo, vuelvo a repetir, miro, selecciono, interpreto, entiendo, está también el proceso de análisis. Claramente, cuando estudiamos moda,
ustedes bien saben que la moda es, además de un acto creativo, social, político, también es un lugar donde amerita hacer diagnósticos, cómo pueden ser las tendencias, cómo pueden ser la mirada histórica. Pero por el otro lado también tenemos que entender que para trabajar en moda, uno de los puntos primordiales, esenciales que tenemos los creativos en moda es recurrir a nuestra mirada histórica, a aquello que pasó antes. Y aquello que pasó antes, donde la historia nos ayuda mucho, también tenemos que someterlo a un proceso de diagnóstico y análisis. Claramente, los documentos históricos a los cuales nos enfrentamos poseen también un sesgo donde tenemos que meternos y decir, bueno, tal vez aquí hay también un recorte donde debería interpretar qué es lo que estoy viendo, quién lo dice, por qué lo dice y de qué modo lo está diciendo. Es decir, estimados y estimadas, para la mirada que construye la idea de la moda, hace falta primero tener unos cimientos. Estos cimientos son, de alguna manera, lo que me van a ayudar a tener los primeros pasos de ordenamiento cuando quiero enfrentarme a un ismo de la moda. Tranquilamente, ustedes en las preguntas podríamos analizar qué es un ismo, ¿no? O sea, ustedes ya están en condiciones, estimados y estimadas, a empezar a establecer sus preguntas ya tan solo en mis primeros 5 minutos de presentación. Avanzo entonces con los primeros puntos de la metodología de observación. Lo primero que sabemos es que tenemos que entender cuáles son los componentes que hacen a un indumento, entender qué es un indumento. Otro punto que vamos a mirar el día de hoy son los estudios de la silueta, entender qué es una silueta, qué idea lleva una silueta, cuáles son las contingencias que una silueta me presenta. Vamos de una manera bastante rápida, vamos a ver y a presentar al menos la sociología del cuerpo, a pesar que, como se imaginarán, cuando hablamos de un tema tan primordial para la moda, que tiene que ver con el modo en que nuestros cuerpos se presentan, es algo casi diría como para estudio cuatrimestral de una materia central. Pero nosotros vamos a presentar la contingencia el día de hoy como un punto de análisis. Vamos a ver que cuando vemos es importante utilizar una metodología de observación y en este caso vamos a usar una metodología relacionada con la psicología del vestir y por último vamos a caer en los ismos de la moda, donde procederemos a llevar adelante todos estos análisis que vamos a presentar el día de hoy. Comenzando así, podemos estar entonces en condiciones de poder juntos establecer este primer criterio. A ver, como ustedes saben, nosotros podemos estudiar la moda como un fenómeno social, cultural, político. Pero en esta ocasión, donde estamos construyendo una mirada de análisis para ver moda, vamos a mirar la moda como esa relación de elementos conceptuales y visuales que representan el dispositivo vestimentario. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver la moda como el conjunto grande, pesado, de dos grandes elementos. Unos son los que vemos y les llamamos elementos visuales. Otros elementos son los de interpretación, los de concepto, los de la idea. Cuando los elementos de interpretación, de idea, se combinan con esos que vemos, produce una representación. Esa representación es la que forma el dispositivo vestimentario. Y el dispositivo que hace que nos vistamos se llama indumento. Indumento no es solamente
la prenda, la ropa, sino indumento es el concepto, la idea y la representación visual de todo aquello que un cuerpo habita y todo aquello que decora un cuerpo. Por ende, vamos a empezar a entender la moda desde estos puntos de análisis. Los componentes del indumento son el cuerpo como primera medida de acercamiento, entender la problemática de los cuerpos, la historia de los cuerpos que fueron configurados a lo largo de la historia, el cuerpo como dispositivo social, político, el cuerpo como instrumento de lo humano, la silueta como interpretación de un cuerpo vestido, la silueta en combinación con otras siluetas relacionadas con otras dimensiones, como la arquitectura, como el arte, como la cultura general. Estudiar el sistema de significantes que hacen a la moda, como por ejemplo las prendas, la ropa, las tipologías de representación. Estudiar, para entender el indumento, cultura y sociedad. Pero dentro de esta cultura y sociedad, entender un configurante que se le denomina estereotipo, siendo el estereotipo un modelo cultural y social. Entender el diseño como correlato de representación de todo lo anterior dicho. Entender que el diseño tiene categorías y esas categorías establecen rubros y esos rubros están dentro de un sistema de colecciones. Es decir, ¿qué les presento aquí? Les presento los distintos ítems como para que todos ustedes tengan acá como un primer ordenamiento para ver algo relacionado con la moda y cómo es, en todo caso, las primeras preguntas que deben hacerse ante esa observación. Comenzando entonces con el cuerpo, vamos a entender que el cuerpo establece la mirada que se inscribe a lo largo de los años en la historia, en nuestros procesos culturales, y esa inscripción está llevada a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el territorio en el cual se inscribe nuestra historia. Un cuerpo no es solamente un instrumento fisiológico, sino que el cuerpo es la historia cultural en relación a esos cuerpos. Podríamos también pensar que nosotros, como humanos, adquirimos también nuestros cuerpos. Y ese territorio en donde, como yo les decía, se inscribe en nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras culturas, adquiere un aspecto físico. Es decir, adquirimos el aspecto, no lo heredamos, no es solo fisiológico. Ahora, permítanme corregirme en un segundo que apliqué mal un término. Dije no lo heredamos. En realidad, nosotros adquirimos un cuerpo a lo largo de nuestra historia. Ese cuerpo viene modelado, ese cuerpo viene con determinados programas culturalmente sociales, es decir, ese cuerpo es el resumen de las decisiones que se han tomado a lo largo de la historia en relación a la idea de un cuerpo. En algunas ocasiones, la historia ha mostrado cuerpos libres, en otras cuerpos opresivos, en otras tal vez cuerpos que se han mostrado insurgentes. Es decir,
la historia marca el estudio de cómo las distintas corporidades se marcan como un argumento político, social, en donde lo humano se ve comprometido. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis del cuerpo medieval en relación al cuerpo renacentista, observaríamos a partir de documentos, obras de arte, pinturas, ¿por qué no también esculturas? Veríamos cómo la manera de concebir esos cuerpos era la forma en que ese cuerpo era mirado. ¿Mirado por quién? Por una sociedad, por una cultura construida. El cuerpo se programa culturalmente y en esta instancia de programación, por llamarlo de alguna manera, está ahí la forma de nuestro cuerpo. El cuerpo del medioevo, un cuerpo sufriente, un cuerpo culpógeno, un cuerpo sin herida, un cuerpo sin deseo, un cuerpo sin goce. En tanto que el cuerpo del Renacimiento, un cuerpo vital, un cuerpo engendrante, un cuerpo robusto, un cuerpo que mostraba vitalidad, goce, un cuerpo que, ¿por qué no?, podía hasta mirarse sexualmente. Fíjense cómo esa mirada que construyen los cuerpos y que al menos las obras de arte nos han dado unos documentos estupendos a los diseñadores, es la manera en que culturalmente esos cuerpos fueron programados. Pero no nos vamos a quedar únicamente ahí, porque la inscripción que llevamos sobre nuestros cuerpos es el programa cultural que nuestra sociedad ha hecho de nosotros. Primera pregunta e interrogante que sale de esta brevísima presentación de esta clase del día de hoy. ¿Qué tipo de cuerpo es el que yo tengo hoy? ¿Qué tipo de programa cultural es el que mi cuerpo hoy representa? ¿Qué inscripciones mi cuerpo lleva en relación a la época en donde estoy? ¿Qué tipo de documento visual mi cuerpo hoy presenta para poder contarse como un cuerpo en el marco de una cultura contemporánea? Entonces aparecen tres conceptos que es bien importante a tomar en cuenta a la hora del análisis en moda. Por supuesto, estimados amigos y amigas, hay muchos más cuerpos a analizar. Por el tipo de clase que estoy dando hoy y por el tipo de segmento que recorté el día de hoy, solo elegí tres. Y son el cuerpo dominante, el cuerpo permitido y el cuerpo disidente. El cuerpo dominante es ese tipo de cuerpo que establece las pautas a seguir en una sociedad. Es el cuerpo que se impone. Es el cuerpo que muchas veces la moda elige para contarse. Es muchas veces el cuerpo que le conviene a los instrumentos políticos, a los instrumentos de consumo. Muchas veces es el cuerpo mercantilizado. Es el cuerpo que se utiliza para vender todo. Es un cuerpo que es industrializado porque claramente es un cuerpo que se usa para vender un shampoo, vender una mayonesa o vender moda. Ese cuerpo es el resumen de los condicionantes físicos, psíquicos, sociales y científicos de una época. Ese cuerpo no solo representa algo anatómico, sino que es la suma de factores sociales, culturales y políticos que hacen a la dominancia de una sociedad. Es un cuerpo totémico, es un cuerpo tótem, es un cuerpo que va mucho más allá de la idea de lo físico. Existe otro tipo de cuerpo en la sociedad llamado cuerpo permitido. Y un cuerpo permitido
es el que quiere aceptar la dominancia del dominante, pero no puede en su totalidad, porque lo dominante a veces establece tal condicionante en donde el permitido no llega. Y es permitido porque en realidad, estimados amigos y amigas, el dominante le da permiso, porque el dominante hasta tiene esa posibilidad, que es el dar permiso a otros cuerpos que entren a su segmento. Ese permiso de otros cuerpos, que no son los dominantes, muchas veces está mediado por la moda y la decoración. Muchas veces la moda hace que un cuerpo no dominante se acerque a la percepción de lo dominante, porque seguramente en esa percepción habrá algún dato de relación con lo dominante. Existe también un cuerpo disidente. El cuerpo disidente es aquel que no quiere aceptar los condicionantes del dominante, no los acepta, lucha por su independencia, lucha por su emancipación. El cuerpo disidente es un cuerpo que establece la trama social y cultural de las disidencias. Disidencias que se manifiestan en muchas ocasiones y en otros momentos de la cultura en agrupaciones poblacionales disidentes, emergentes, en grupos que luego se llamaron tribus urbanas, en grupos que hoy podríamos llamar tribus híbridas o agrupaciones culturales y sociales híbridas. Es decir, siempre hay algo que está debatiendo a lo dominante, luchando por su libertad y por su independencia y por su derecho a ser un cuerpo disidente. Cuerpo dominante, cuerpo permitido, cuerpo disidente, como las tres preguntas fundamentales ante la observación de cualquier dispositivo que esté enlazado con la moda. Yo hace un ratito mencioné algo que dije, bueno, tal vez el cuerpo permitido sea ese tipo de cuerpo que por silueta establece una percepción empírica como tal que se le acerque al dominante. ¿Qué quise decir con silueta? La silueta es la percepción de ese cuerpo vestido. Cuando habitamos una prenda, cuando habitamos la ropa que llevamos, nuestro cuerpo cambia su morfología. Según las formas y las herramientas que hayan tomado por modificación las prendas que lleva mi cuerpo puede hasta dar la percepción de un cambio anatómico. Mi cuerpo se puede ver más grande, más chico, más angosto, más ancho. Mi cuerpo puede verse más fuerte, puede verse más laxo, más lánguido. Mi cuerpo puede verse más anatómico o puede verse más heroico. Todo eso siempre hablando de cuerpo vestido, porque el cuerpo desnudo tiene en todo caso la forma estricta de lo anatómico. Y lo anatómico no modifica por sí solo. Ahora, cuando eso anatómico habita una silueta formal que da modificaciones a mi cuerpo inmediatamente cambia su morfología. Por ende, estoy en presencia de la primera definición de silueta del día de hoy. Decimos entonces que una silueta es la percepción empírica de un cuerpo vestido. Acá aparece la otra pregunta que podría estar dentro de esta clase del día de hoy. Hace un ratito hablamos de los cuerpos. También dije que el cuerpo permitido podía llegar a tener, debido a la silueta, un acercamiento al cuerpo dominante. Las siluetas
son creadas por los diseñadores. Nosotros, los diseñadores de indumentaria, y tal vez alguno de ustedes con la intención de hacer moda, tenemos la habilidad de recurrir a procedimientos técnicos y empíricos para que un textil plano adquiera un volumen, y ese volumen intercepta en un cuerpo y modifica su percepción corporal. Es decir, somos los diseñadores quienes manejamos, manipulamos, le atribuimos otra forma a los cuerpos. Y esas otras formas, si son únicamente una decisión individual, me transformaría en un tirano. Si es la manifestación de una decisión colectiva a partir de una observación, seguramente estaría en el artilugio de lo más democrático a la hora de representación de una silueta. Por aquí pueden surgir también otras preguntas a partir de esta idea que acabo de compartir con ustedes. En la moda se establecen algunas siluetas como parámetros de análisis si solamente las estudiamos desde su perímetro. Cuando estudiamos el perímetro, podríamos pensar que tenemos una silueta recta. Yo hago estas pausas porque me tomo un traguito de té, ¿sí? Recta cuando el hábito que lleva el cuerpo no establece ningún agudizamiento. Cuando sucede que desde los hombros hasta el tobillo no hay ningún agudizamiento o acercamiento de esa línea en el cuerpo, estoy ante un rectángulo. Ese rectángulo es lo más parecido a una silueta recta. Cuando se establece un agudizamiento y un desplazamiento, estoy ante una silueta de características trapecio. Cuando se establecen dos agudizamientos y se pierde la línea rectilínea, la rectilínea, y se produce una circunferencia que bordea el cuerpo, estoy ante una bombé, o así se llama, ¿sí? También se le llama silueta circular, pero le vamos a llamar con el término que lo van a encontrar en otros textos como silueta bombé. Pero recuerden, la silueta bombé posee dos agudizamientos, uno en la parte superior, otro en la parte inferior, generando unas líneas curvas en sus perímetros. Existe otro tipo de silueta, que es la anatómica, que es aquella que imita mi cuerpo. Y existe otro tipo de silueta, que es la mixta, la silueta híbrida que combina dos o más de las anteriores. Es decir, volvamos. Cuando veo algo en moda, primero, analizo el cuerpo, su rango histórico, social, cultural. Me fijo, estudio, investigo si estoy ante un cuerpo dominante, permitido o disidente. Segundo, enmarco al estudio de la silueta como el rango de una percepción corporal del cuerpo vestido. Estudio cuáles son los elementos que esas prendas tienen para modificar lo anatómico del cuerpo. Tiene pinzas, tiene tablas, tiene hombreras, agudizamientos, desplazamientos, alturas modulares, anchos modulares. Es decir, hago un estudio de las prendas en relación a la silueta y establezco qué tipo de silueta es. Todo esto con las primeras dos miradas. Avanzando entonces un poco más con la silueta, podríamos decir que la silueta tiene unos modos de representación que llamamos tipología. Le llamamos tipología a una representación
estructural, material y funcional de la indumentaria. La tipología es una prenda. La tipología es el tipo de estructura material, estructural, que llevamos en nuestros cuerpos. La tipología no es solamente una prenda, sino que en ella hay, como en el cuerpo, la historia de esa representación a lo largo de la historia del vestir de nuestros cuerpos. Cuando un diseñador de indumentaria quiere estudiar estas disciplinas, entender de historia de la moda es el punto, casi diría, radical para poder estudiar estas carreras. ¿Por qué? Porque es allí, en la historia, donde encontramos la relación de cómo una prenda es estructura, materialidad y función. Y entendiendo que una prenda es estructura a partir de un molde, a partir de procedimientos técnicos que hacen que un plano se traduzca a un volumen. Cuando un plano se traduce a un volumen, posee procedimientos técnicos que debo conocer cuando pienso en una prenda. Por otro lado, una prenda tiene un material y ese material está inscripto en la memoria de la historia de ese material. A ver, ustedes saben que en el momento de la historia donde surgieron a partir de la ciencia y la tecnología el uso de los no tejidos o el uso de determinados filamentos no naturales, encontramos que había ya una división entre naturales y sintéticos. En tanto, el sintético le dio un procedimiento tecnológico y un avance a determinadas situaciones de la moda hasta el día de hoy. Es decir, perdón, que lo material se relaciona con lo estructural. Y entiendo que determinadas estructuras concilian y maridan con determinados materiales. Y no todas las estructuras son amigables con todos los materiales. Y por último, también sé que el uso de las prendas tienen una categorización superior que tiene que ver con la función. Función que hace a la idea por el cual esa prenda fue creada. Fue creada para trabajo, fue creada para una ceremonia, fue creada para que esté cómodo, fue creada para correr, fue creada para dormir. Es decir, la función de una prenda está también a lo largo de la mirada de la historia. Y hay algunas funciones que nuestros cuerpos hoy no tienen, sin embargo, seguimos usando esas prendas. Es decir, cuando un creador se enfrenta a la creación de algo llamada moda, llamada prenda, lo primero que tenemos que caer es en el estudio de las tipologías, que en ellas hay una historia de la estructura de esa prenda, historia del material de esa prenda y de la función con el cual esa prenda, o al menos en la cual esa prenda fue presentada en sociedad. Fíjense, voy a volver un segundito atrás. Nosotros aquí estamos en esta foto ante una prenda llamada trench. Ahora, para que algo tenga un nombre como trench, es que la palabra trench como signo establece una serie de significantes.
Y hay cosas que son trench y otras que no lo son. Por ende, así como trench incorpora todos los trench del mundo, también descarta todo lo que no es un trench. Con esta simple idea, que parece un reduccionismo muy liviano, les quiero compartir que un trench, para que así sea, tiene que tener una estructura. Esa estructura nos la da la moldería de un trench básico. Para que algo sea trench, las preguntas que le podrían hacer a un profesor de diseño es: ¿cuáles son, profesor, a su criterio, los componentes mínimos que una pieza llamada trench debería tener? Esos componentes mínimos para que algo sea trench deben estar preconfigurados en la estructura. Segunda pregunta: ¿qué material es la que lleva un trench? Bien, en el rango de la historia, cuando surge esta prenda, surge en un momento de la historia, en un momento de la historia de los materiales y en un momento de la representación vestimentaria, esa prenda llamada trench llevaba determinado textil. Por ende, ese textil es el que mejor va con la historia de este trench. Por último, ¿para qué se usaba el trench? ¿Cuándo surgió? ¿Qué lugar tenía? ¿Quién lo usaba antes de que esto sea moda? ¿Qué símbolo cultural y social poseía esta pieza vestimentaria? Por lo tanto, se denomina tipología porque todo esto que les acabo de decir, el que lo está creando lo sabe. No puede llamarse tipología si todo eso que estoy diciendo, quien lo está creando no lo sabe. Entonces, estamos aquí, amados y amadas alumnas, atrapados en la memoria de los objetos en los cuales vamos a hacer en ellos procedimientos creativos y de modificación. ¿Por qué? Porque yo como diseñador, si conozco la estructura de origen de un trench, se supone que también voy a poder modificarla. Si conozco el material de origen de un trench, se supone que también voy a poder cambiarlo. Y si conozco la función simbólica y cultural social que tenía esa prenda, se supone que también voy a poder recrearla. Por ende, se establecen las tres columnas fundamentales de la creación en moda, que es la modificación, la recreación y la adaptabilidad de todo eso en una época y una cultura. Ahora, avanzando un poco más, podríamos decir cuerpo como primera pregunta, silueta como segunda pregunta, tipología como tercera pregunta, porque ya estoy entrando, ¿no? Porque fíjense, ya para cerrar con tipología. Es entonces que las modificaciones, las adaptabilidades y las recreaciones y reconfiguraciones que le haga a una tipología como argumento creativo del diseño es la silueta que va a impactar en ese cuerpo. Es entonces en esa dimensión, la modificación, la recreación y la adaptabilidad, en donde el diseñador opera sobre las prendas. Yo hago especial hincapié y me detengo un rato importante aquí, porque he conocido a lo largo de mis 30 años de profesor una cantidad indescriptible de personas que son diseñadores de indumentaria y no saben de al menos
este término, o como lo quieran llamar ustedes. Tipología, prendas, uso de las prendas en la historia, no lo saben. Entonces, yo los invito a comenzar a conocer los sismos de la moda para empezar a entender un poco cómo es esto que estamos tratando de configurar el día de hoy. Aquí tienen la definición. Y pasamos entonces a otro de los puntos que hacen a las problemáticas del vestir. Claramente, cuando pasamos por el cuerpo, cuando pasamos por la silueta y cuando pasamos por las prendas, nos queda ahora llegar al quién. Y el quién lo denominamos estereotipo. Y el estereotipo es un modelo cultural, convencional, verosímil, creíble, para un momento histórico y cultural determinado. Es decir, cuando veo en el análisis que estoy haciendo, en un libro de historia, en un libro de fotografía, en la pintura, además de ver cuerpo, silueta, prendas, voy a hacer un análisis sobre el sujeto social que estoy viendo y preguntarme bajo qué modelo cultural, convencional y verosímil ese sujeto es representación. ¿Por qué? Porque si no me hago esta pregunta, no estaría entendiendo moda. No estaría entendiendo que la moda es ese dispositivo, como dijimos hace un rato, al menos en el recorte que le estamos dando hoy, conceptual y visual que hace a la representación del dispositivo indumento. Es decir, esa persona vestida que estoy viendo, ¿a qué grupo poblacional, a qué segmento cultural y a qué modo social, modélico y verosímil está hoy representando? Porque si no me hago esta pregunta, no puedo entender lo que estoy viendo desde la moda. Tal vez, si solo miro la moda desde el estudio de las prendas, bueno, qué sé yo, tal vez sí. Si solo veo el objeto falda o el objeto trench, bueno, ok, entiendo que no te hagas más preguntas. Pero si quiero ver el dispositivo, el fenómeno de ese vestir, claramente la pregunta sobre el estereotipo es condición sine qua non. Porque si no, me estoy perdiendo de un dato fundamental que es ¿quién viste esa prenda? ¿Y cuál será la función que ese sujeto vestimentario, que ese sujeto vestido está representando culturalmente? Para entrar al estudio del estereotipo, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Les doy un segundo si quieren anotar esto o sacar una foto. Mientras tanto, yo me tomo un traguito de té. Pueden ir escribiendo sus preguntas. Por favor, siéntanse cómodos, cómodas, háganlas. Es lindo que pregunten. Los profesores nos ponemos contentos cuando se nos hacen preguntas, porque se hace la clase más amena y tal vez algún punto que no expliqué, porque lo salteé, porque me olvidé o porque no lo consideré importante, una pregunta lo puede hacer y se hace la clase mucho más completa. Cuando nos metemos dentro del estudio del estereotipo, estamos entendiendo que debemos profundizar esa idea. Y llamamos sujeto portador de sentido al sujeto femenino o masculino que representa lo simbólico, el significado de ese sujeto vestido. Muchas veces las imágenes que encontramos en moda dentro de la historia pertenecen muchas veces
a colecciones de diseñadores. Esos diseñadores, creativos, artistas, muchas veces hablan de sus musas inspiracionales, podemos encontrar en libros de sociología de la moda, estudio del cognitariado femenino, de la historia de la masculinidad. Entonces, ¿ahí en qué entendemos? Entendemos que cuando un diseñador elige un estereotipo a vestir, elige a alguien que le da sentido a su indumento. Y ese sentido lo da el cuerpo y sus inscripciones. ¿Qué tipo de cuerpo elige ese diseñador para otorgarle esa silueta? Y a eso le llamamos sujeto portador de sentido. Todo estereotipo tiene la característica de estudiar en él las influencias tribales. Debemos saber cuáles son las tribus urbanas, agrupaciones culturales, agrupaciones sociales, segmentos poblacionales que están representados en la inscripción de esa indumentaria. Una cosa es ver una indumentaria cuyas influencias hayan sido tomadas a partir de siluetas disidentes, a otro tipo de cuerpo que representa la influencia de cuerpos dominantes. Es distinto. Ahora, tal vez también encontramos la hibridez de la relación entre lo dominante y lo disidente a la hora de la representación de una silueta. Entonces, estudiar o entender las influencias tribales es la condición sine qua non para entender el argumento vestimentario. Yo hace un instante, qué lástima que, miren, no me di cuenta, pero hace un instante, antes de entrar a la clase y recorriendo mi Instagram, surge una historia de una marca que no le presté atención, por eso digo, no la recuerdo, que era la hibridez entre un trench y una campera de jean, de denim, básica, clásica, la que nos enseña la moldería. Ahora, esa fusión establece que cuando veo esa prenda, no solo estoy viendo prendas en su rango histórico, social, estructural, material y funcional, sino que también estoy viendo la decisión de un diseñador ante esa fusión a partir de la influencia de dos agrupaciones distintas. Una cosa es las personas que usaban una campera de jean, cuyas representaciones simbólicas debería conocer, y otra cosa es las personas que usaban un trench, cuya representación simbólica también debería conocer. Y cuando dos representaciones simbólicas confluyen en otro símbolo, es que ahí existe una mixturización que debo empezar a reconocer a la hora de una creación, porque también puedo crear en la mixturización. Un estereotipo es a partir de en dónde se encuentra y las actitudes que éste conlleva. Entender este mapeo es casi esencial. De hecho, casi podríamos decir el día de hoy que los diseñadores ya no diseñamos más prendas, sino que estamos creando actitudes. Debemos entender que un estereotipo se lo entiende a partir de sus hábitos y sus consumos, donde la moda es uno de ellos. Entendemos también que un estereotipo es la identificación directa, lineal, con sus ídolos y sus íconos. Y debemos entender también que el estereotipo posee un tipo de prendas fetiches de los cuales no puede desprenderse, porque justamente está alineado al sistema psicocultural llamado fetiche, que hay algo más allá que simplemente una función, que lo establece una prenda fetiche. Avanzando entonces y saliendo del estereotipo, comenzamos con otro de los componentes que debo observar, que se llama diseño. Me tomo un traguito de té para que puedan hacer algunas preguntitas. Bien, yo supongo que en esta clase del día de hoy
Aquí debe haber diseñadores interesados en estudiar diseño, estudiantes de diseño o estudiantes de producción de moda, estudiantes de fotografía de moda, estudiantes de accesorios, maquillaje, peinados, calzados, es decir, personas interesadas en la moda. Para las personas interesadas en moda, hay una palabra que es muy pesada que se denomina diseño. Y denominamos diseño a un sistema de representación, es decir, un sistema que hace cosas. Recuerden que la representación es eso. Un sistema que hace cosas que manifiesta esas cosas, las percepciones reales, materiales, culturales, sociales de alguien, es decir, de un creador, de una empresa, de una sociedad, de un grupo de creadores, de una comunidad o de una sociedad. Es decir, el diseño es un sistema de representación que cuenta, describe de manera práctica los conocimientos de un sujeto, de una comunidad o de una sociedad. Cuando hablamos diseño, no solamente tengo que hablar de una colección, sino que tengo que hablar de este dispositivo, porque es en este dispositivo que se llama diseño, si no tal vez se llama de otra manera, ¿de acuerdo? Ahora, si cuando veo una foto, un cuadro, analizo una marca, una colección, porque lo quiero entender como dispositivo de moda, tengo que entender que uno de los significantes de ese dispositivo se llama diseño. Y el diseño es, en todo caso, este tipo de representación cultural social de un sujeto hacia la comunidad. En la moda, que establece colecciones, el diseño hace entonces un estudio de determinadas categorizaciones. Y a esas categorizaciones le llamamos rubros. ¿Qué es un rubro entonces? Es que se trabajan en diseño, ¿no? Llamamos rubro a una categoría del diseño de indumentaria y su relación con las imágenes y el mercado. A ver, ¿qué estoy diciendo acá? En diseño se trabaja determinadas prendas para vestir estereotipos. Ahora, hasta acá más o menos hicimos un recorrido que ustedes conocen, pero también tengo que entender que esa creación llamada prenda posee unos primeros límites materiales, técnicos y, ¿por qué no?, incluso de comunicación, que establece la idea fundamental de los rubros. Estos rubros son, a saber, los básicos, digo, ¿sí? Alta costura, prêt-à-porter, sportwear. Si no sé las características fundamentales, técnicas, materiales, estructurales que tienen los rubros, bueno, y por supuesto comerciales, ¿no? Que tienen los rubros, no puedo saber lo que estoy haciendo, porque el diseño es una cosa, el diseño de piezas que están inscriptas en la idea del prêt-à-porter, y otras cosas son las piezas que están inscriptas en el sportwear. Son dos universos distintos. Se piensan de maneras distintas. Son distintos componentes, distintas técnicas, distintas herramientas que se involucran en esos procedimientos. Si no los conozco, no puedo pensarlos ni recrearlos. Por lo tanto, la categoría llamada rubros también hace al sistema de representación. Entonces, freno un segundo y hago a los primeros 50 minutos de mi clase, nos quedan 20, ¿sí? El primer repaso. Cuando veo algo en moda, miro cuerpos, miro siluetas, miro prendas, miro diseños
miro rubros. Y acá tengo, ¿no?, como la primera seguidilla. No, me detuve en cada uno de los componentes para tirarle a ustedes pistas, para tener ustedes en sus anotaciones, en sus investigaciones, en sus relatos, estos modos de ver. Avanzo un poquito más de los rubros y me meto entonces en otro punto fundamental que hace ya a una mirada un poquito más profunda, sin exagerar, que le denominamos sistema de colecciones. El sistema de colección es de qué manera el diseño de esos rubros los ponen dentro de sistemas operativos de continuidad, seriados. Entonces, sabemos que tenemos series lineales, series complejas, sistema de set, sistema de series abiertas, sistemas de raíz exponencial, layout de colecciones. Son distintos modos y distintos sistemas de colecciones. Ahora, ¿para qué me sirve ver el sistema de colecciones? ¿Para entender lo que estoy viendo? Bueno, muchas veces no veo solo una imagen, sino que veo un sistema de imágenes. Analizo la colección, la última colección de Dries Van Noten. Y cuando analizo la última colección, me fijo desde el look número 1 al look número 60. Entonces, tal vez uno de los puntos finales a deducir cuando veo esa colección es el sistema de esa colección. ¿De cuántas series estamos hablando? ¿Qué características tienen esas series? Si estoy ante series cerradas, series abiertas, si estoy ante un sistema de set, qué tipo de layout y configuración de líneas y productos y ciclos tiene, si es una raíz exponencial, qué tipo de componentes son los que van entrando a esa raíz exponencial, y eso es lo que hace al rubro del sistema de la moda. Por ejemplo, todos mis alumnos de este cuatrimestre en la Universidad de Palermo, yo estoy dando una materia que se llama, paradójicamente, accesorios, pero lo que se ve es un sistema de colección complejo. Mis alumnos hacen colección. Ahora, el sistema de colección que mis alumnos están viendo conmigo se llama raíz exponencial. Bien, es difícil, lo llevan adelante, es una combinación casi diría de sistema matemático. La mayoría la tuvo que hacer 2 o 3 veces antes de llevar adelante el ejercicio. De hecho, desde que comenzamos el cuatrimestre, hoy, esta semana, entregan ya los últimos exponentes de la raíz exponencial. Entonces, quiero decir, la moda no es solamente un artilugio caprichoso, efímero y voraz de exitismo. En absoluto, estimados amigas y amigos, sino que es un dato de estudio tan complejo y tan vasto que hace que esto se comience a estudiar en las universidades. Si no, esto se aprende por correo y por revista, ¿se entiende? Es como una de las cosas que a mí me gusta divertirme pensar que se puede estudiar esto en capítulos, ¿no? Bueno, no, esto tiene un procedimiento muy, muy técnico y, como verán, un desarrollo muy exquisito a la hora de la observación. Por ende, ya estamos ante uno de los últimos componentes, llevando los primeros 56 minutos de mi clase. Les dije que más o menos íbamos a estar 70 minutos, ¿sí? Bien, ¿cómo me gustaría tener un diálogo con ustedes para que me puedan levantar manitos, saber cómo están del otro lado? Saber si se están aburriendo, si están tomando un torro total con este profesor. Pero bueno, espero que no. Estoy yendo muy lentamente para que me puedan seguir, porque sé que, imagínense, amados y amadas alumnas y alumnos, darles este sistema tan acotado también amerita que yo esté muy concentrado diciendo lo importante y no irme por las ramas, porque no los voy a ver el resto de mi vida, ¿de acuerdo? Pasemos entonces
a algunos elementos de análisis que nos otorga la psicología del vestir. Si ustedes quieren sacar fotos a esta presentación, tienen mi Instagram para etiquetarme. Mi Instagram es Gustavo Lento. También mi Instagram es Lento Modeón. Sigan las dos cuentas si les interesa, porque en una, la mía, la personal, la de Gustavo Lento, estoy todo el tiempo publicando elementos. De hecho, tengo como ya 6.000 publicaciones. En Lento Modeón hay otro esquema, hay otra curaduría, se ve distinto. Ahí tienen, si estudian en el feed, ahí tienen investigaciones que hicimos, argumentos. En estos últimos años, en los años que estamos inscriptos en este modo distinto de vivir que se llama estado de pandemia, cambiamos un poco el modo y estamos haciendo un resurgimiento de otro tipo de imágenes, pero dentro de poquito estaremos publicando nuestras presentaciones. Ahí en Lento Modeón, ustedes pueden estar muy atentos a lo que subimos, tanto en Gustavo Lento como en Lento Modeón. Están todos los cursos que damos, las presentaciones, subimos las fotos. Por ende, si les interesa, ¿no? Saber que estuvieron ahí y yo sepa quiénes son, con etiquetarme, subir a historias esta presentación estaría estupendamente bien. Sé que es algo que suelen hacer, por ende los invito a que lo hagan si tienen ganas. Vamos entonces, en estos 2 minutos que me tomé de presentación, a seguir adelante con este punto de análisis que está básicamente englobado en la escuela más tradicional del modo de ver. Tomo a la escuela de un psicólogo, de incluso diría representante muy interesante del siglo XX, donde empezó a hablar de esto junto con otros, ¿de acuerdo? Pero es el que tomo el día de hoy porque me parece que es el que le dio bien en la clave de, cuando veo algo, cómo divido este mundo de ver, que se llama Flügel. Después si quieren les escribo, es un libro, es un texto viejo que lo van a encontrar en bibliotecas, y no ha tenido reposición, creo, estoy casi seguro que no tuvo. Si no, bueno, yo puedo pasar algunos apuntes, ¿de acuerdo? Pero que son apuntes, o sea, si consiguen el texto sería maravilloso. Que se llama Psicología del Vestir de Flügel. Habla de dos grandes motivos que hace, no, perdón, 3 grandes motivos que hace al vestir, que es la decoración, el pudor y la protección. Y establece una primera pregunta. A ver, me gustaría que me escriban esta respuesta. Para quienes están ahora en mi clase, ¿cuál de estos 3 motivos, los que dije recién, el decorativo, el pudor o la protección, es considerado como el motivo primario, el fundamental? 1 minuto les doy, escríbanlo, recuerden, o decorativo, o pudor, o protección. ¿Cuál de los 3? 1 segundo. Escríbanlo, o sea, no me den explicación, escriban. Decorativo, pudor o protección. Bien, vamos a ver entonces qué dice Flügel de esto. Este señor dice que la decoración es el motivo fundamental por el cual nos vestimos. Porque dice lo siguiente, dice que en investigaciones antropológicas, culturales, se encontró que en la humanidad existen cuerpos que utilizaron indumentos no con el fin de protegerse, porque de hecho sus geografías eran bastante hostiles, sin embargo sus cuerpos iban casi desnudos. Se dice que en las investigaciones antropológicas se han encontrado cuerpos con mínimos indumentos, pero ningún cuerpo ha dejado de decorarse, nunca. Que el motivo fundamental, histórico, primordial,
con el cual nos vestimos siempre fue la decoración de nuestros cuerpos. Y posteriormente habrá sido el pudor, y posteriormente habrá sido la protección. Es decir, el primordial es la decoración. Por ende, vamos a ver cómo vemos la decoración. La decoración tiene dos aspectos fundamentales, llamados el aspecto funcional y el aspecto formal. Y llamamos el aspecto funcional al aspecto de ¿por qué me he visto así? ¿Por qué es que mi cuerpo hoy tiene este indumento? Y llamamos al aspecto formal a la silueta que modifica mi cuerpo y a todo lo que uso para modificar mi cuerpo. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son algunos aspectos funcionales. Voy a ir un poco más rápido, así llego a cumplir con el régimen horario. El primer aspecto funcional que tenemos que atribuir para hacer el análisis de moda es el de la indumentaria como trofeo. Yo pongo acá algo muy extremo, pero en los sismos que les voy a presentar para cerrar mi clase del día de hoy, van a ver que la indumentaria también es un trofeo cultural, social, de determinadas agrupaciones y poderes. Aspecto funcional, como la indumentaria para aterrorizar. Claramente, hay un fin. Cuando hay un fin, hay una interpretación. Y esta interpretación es la que tengo que comenzar a evidenciar para entender ante qué función decorativa estoy. También podríamos decir que la indumentaria establece rangos de signos de rango y ocupación. Claramente, ahí tenemos no solo la función, sino que puedo volver un poquito atrás y estuvimos hablando de rubros. Entonces, yendo al análisis de la decoración, saber qué tipo de signo es el que esa indumentaria que estoy analizando, estudiando, está hoy representando. La indumentaria como ostentación de riqueza. La indumentaria es una segmentación de las distintas capas sociales. Y las distintas capas sociales utilizan la indumentaria como un elemento significante, representacional. La indumentaria como ostentación de la riqueza es también uno de los signos fundamentales a la hora de la decoración. La indumentaria como signo de localidad y nacionalidad. Este es un punto también bastante clave. Ustedes tienen que entender, estimados alumnos y alumnas, que de pronto, cuando los argentinos nos vemos en cualquier lado del mundo y vemos una silueta que viene caminando a 15 metros de distancia, lo observo con lejanía, es decir, no vi su rostro, porque tal vez no llego a verlo con proximidad, no vi cómo habla, no escucho cómo habla. Por ende, solo veo movimiento e indumento. Y casi les puedo afirmar, en un 95% de las posibilidades, nunca le erramos cuando decimos es argentino. Quiere decir que los signos de localidad y nacionalidad que representan nuestras culturas es un modo de trascender en ella y un modo de vernos. Y ese modo de vernos es el aspecto funcional de la decoración de la indumentaria como argumento decorativo del modo de vernos. La indumentaria como extensión del yo corporal. La indumentaria que se desplaza de mi cuerpo pareciera que me hace más grande. Y si me hace más grande, en una cultura de la cuantificación de los tamaños y de la cuantificación de las cantidades, parece que es más importante.
Y a eso se le llama extensión del yo corporal. La indumentaria como signo de autoestima. Este término es muy relacionado con la psicología. La indumentaria como signo de aceptarme, de quererme, de involucrarme en un sistema cultural más allá de los cánones o más allá de las dominancias. La indumentaria como signo del elemento sexual, como signo de género. La indumentaria que representa las culturas de la representación, de la modificación, los avances culturales, sociales, ese tipo de representación que va haciendo nuestras fronteras porosas, y esas fronteras que se van esfumando, representadas a la hora de un signo de representación como nada más ni nada menos que aquello que cubre nuestros cuerpos. La indumentaria como representación simbólica de la diferenciación o afiliación social. Es decir, más allá de las tribus, ¿no? Bueno, en algún modo no me he visto así porque no quiero parecer tal. La afiliación social representa un modo de vestir y un modo de ver, y esa afiliación es claramente un símbolo. De hecho, uno de los aspectos funcionales más ricos es entender esa afiliación social representacional a la hora de lo que estoy viendo. Aspectos formales de la decoración, y ya estamos en los primeros 70 minutos de clase, por ende, en 5 minutos termino mi presentación y comenzamos el diálogo entre nosotros, en el caso que tengan ganas. La decoración formal establece dos puntas, aquella que inscribo en mi cuerpo y aquella que hace mi cuerpo vestido. La decoración que inscribo en mi cuerpo, ustedes la conocen, pero es digna de análisis. Como sabrán, no todos los tatuajes que vemos son lo mismo, no todas las tipologías de tatuajes representan los mismos significantes, entonces cuando veo tatuajes, pues no puedo decir solo tiene tatuajes, sino que tengo que entender ese tipo de representación social, cultural, contemporánea, alineada a ejes históricos, sociales y culturales y representacionales que hacen a la memoria e historia del tatuaje. Pintura sobre los cuerpos, mutilación, escarificación que hacemos sobre nuestros cuerpos, deformación plástica, corporal, ¿no? Como atributo de característica de los cuerpos hoy. Yo, por ejemplo, acá pongo imágenes muy extremas, pero bueno, las cirugías plásticas es una modificación corporal para un aspecto decorativo, claramente. El piercing, lo mismo que en el tatuaje, ¿no? Bueno, de acuerdo. Tenemos que estudiar ese aspecto formal de la decoración. Pero también fíjense cómo también el aspecto formal de la decoración interviene en saber cómo podemos aniliar todas mis clases del día de hoy, ¿no? Cuerpo, silueta, prendas, diseño, rubro, colecciones, eh, decoración, funcional, formal. Toda esta línea, ¿vieron cómo se puede involucrar en la mirada de algo? Todo puede asociarse al mismo tiempo. Si no lo ordeno de esta manera, es posible que me esté comiendo algún componente. Y si me como algún componente, mi análisis pues será escueto. El piercing puede ser dentro de cuerpos disidentes, siluetas disidentes, prendas disidentes, tribus disidentes, estereotipos disidentes, sistemas de colección disidente. Por ende,
decoración funcional, tal aspecto, decoración formal, tal otro. Fíjense cómo, haciendo un orden, seguramente mi inscripción sobre la mirada es otra. Cuando el cuerpo está vestido, nuestra silueta adquiere algo llamado decoración vertical cuando el cuerpo parece más alto. Decoración dimensional cuando el cuerpo parece más grande. Direccional o movimiento cuando mi cuerpo, a partir del indumento, pareciera que se mueve más. Decoración circular cuando mi cuerpo establece especial potencia sobre los contornos y las circularidades de mi cuerpo. Y decoración local cuando mi cuerpo enfatiza solo un lugar. Bien, llevados los primeros 73 minutos, es momento de presentarle los ismos de la moda que sugiero que los vean a partir de este modelo de análisis que les presenté el día de hoy. Si quieren, les doy apenas un minuto, así yo tomo un traguito de té y ustedes pueden hacer algunas preguntas si es que tienen ganas. Algunos ismos de la moda que no podemos perder. De 1895 a 1910, la Belle Époque. Finales de 1910, entender el istmo neoimperio. 1910-1920, el orientalismo. Algunos datitos. La Belle Époque fue el renacimiento de las clases altas. La morfología de la silueta era una silueta en S. El tipo de corset que se utilizaba era un tipo de corset eduardiano, de la idea del rey Eduardo, como para que tengan puntas, como para salir a estudiar todo este istmo. El principal representante de diseño de la Belle Époque fue Worth, Charles Worth, Frederick Worth. ¿Sí? Lo van a encontrar y van a encontrar una vastedad de informes muy interesantes. Entonces, si tienen que estudiar la Belle Époque, recuerden, cuerpo, silueta, prendas, estereotipo, colección de Worth, análisis de la colección de Worth, tipo de decoración, neoimperio, a finales de 1910. Se vuelve a un tipo de indumentaria que dominó otro periodo, como el 1800. En el 1800 y el 1840, el neoimperio era lo que dominaba, y ahí pueden estudiar un poquito más. Es decir, ¿qué está diciendo el neoimperio? Atenti, no me estudies en 1910, volvé atrás, mírame primero en el 1800 a 1840, estudiame ahí, y recién después volvé. ¿Por qué? Porque es posible que el neoimperio de 1910 ya tenga las modificaciones y actualizaciones razonables con la época. Entonces, primero estudia la fuente, que fue lo que les dijo este profesor desde el minuto 1 que empecé. Luego, estudia la recreación. Se vuelve a una estética griega y romana, como en el 1800. La silueta es una silueta recta tubular, a pesar que aquí se ve con ese agudizamiento. Comparada con la anterior, es más tubular que la anterior. El principal representante de esta silueta es Paul Poiret, quien se llama a sí mismo como el que liberó a la mujer del corset. Orientalismo, también está acá el anterior diseñador. Entre 1910 y 1920 hubo una fuerte orientación de la moda hacia
cierta parte orientalista, fundamentalmente con ascendencias rusas. Se presenta en Occidente el ballet Sherazade, que fue un ballet ruso, y a partir de ese tipo de indumentaria, presentada como vestuario, hace una influencia a los creativos, como Paul Poiret, y empiezan a representar diseños como los presentados en ese ballet ruso, pero a su vez también había una gran influencia de las tarjetas postales japonesas en determinados ismos artísticos de ese momento. Por ende, la silueta recta tubular inspirada en el kimono japonés también se incorpora a la silueta occidental. Una altísima influencia de los pintores fauvistas en el orientalismo. Y un representante también aquí fue Paul Poiret. Los tres últimos ismos, ya casi aproximándome a los 80 minutos de clase. Sugiero estudiar la década de 1920 a partir del modernismo en la indumentaria, 1930 con el neovictoriano y 1947 hasta adelante el New Look. En el modernismo estamos ante líneas sencillas, sin adornos superfluos, como un set básico de indumentaria. Quienes vinieron a mi primera clase de OpenDC se pudieron llevar la que yo presenté de Chanel, ¿no? La silueta es más andrógina, por llamarla de algún modo, ¿sí? Un modo que la bibliografía en la cual estoy compartiendo le llama andrógina. Yo tengo mi punto ahí de divergencia, pero lo daré en todo caso en otra clase. Y los principales representantes son Chanel, Delaunay, McCardell, Patou, ¿no? Son principales representantes, diseñadores y marcas de esta silueta modernista anclada en 1920. El estilo neovictoriano, entre 1930 y 1945, se vuelve una nostalgia romántica, ¿no? Piense que estamos hablando de ahí, 1930, periodo de entreguerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, no voy a caer en eso porque si no, en mi clase no terminaría más, pero ustedes recurran también al libro de historia contemporáneo, saber qué estaba pasando en estos momentos, ¿no? Social y culturalmente. Entonces se vuelve una nostalgia de la moda romántica de la era victoriana. Entonces, vuelven a aparecer los bailes en sociedad, las funciones sociales de la moda, vuelve nuevamente el corset, el cuerpo más restringido, si bien los faldones habían aumentado claramente, pero ya no era el cuerpo del modernismo, ¿de acuerdo? Los principales exponentes del neovictoriano son Schiaparelli, Patou y Cristóbal Balenciaga, ¿sí? Quien me interesa muchísimo que lo estudien a Balenciaga, fundamentalmente en el rango de lo que estamos tratando de entender y ver el día de hoy. Y por último, ya para cerrar mi clase y estando exactamente en los primeros 80 minutos, el New Look. Bueno, una silueta que puede ser estudiada hasta el día de hoy. De falda amplia, cintura de avispa, lograda a partir del corset, hombros muy redondeados a partir de estrategias constructivas, una silueta estricta de reloj de arena, y el principal representante de esta silueta fue Christian Dior. New Look, 1947, muy importante que lo estudien con las referencias que yo les pasé el día de hoy. Estimados alumnos, aquí cierro mi presentación, y alumnas, cierro mi presentación con el Instagram que les contaba. Si alguno de ustedes quieren ver los proyectos en los álbumes de Facebook, tienen que hacerse amiga, me pueden seguir también en Twitter, y ese es mi mail. Ahora, contesto mucho más rápido el Instagram que el mail, también lo tengo que reconocer. Bien.
Ahora sí. A ver. Bueno, ¿me quedó alguien? ¿Habrá alguien del otro lado? ¿O ya se durmieron, agarraron una almohadita, el mate y ya está? Tuvimos 80 minutos corridos de clase, ¿eh? Bien. Si están, los felicito y les agradezco un montón. Ah, bueno, Trinidad, qué bueno. Yo pensé que se habían ido. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a ver algunas preguntitas. A ver. Bueno, acá está. Esperen, esperen que voy del principio. Los saluditos. A ver. Trinidad, que cuenta cómo nos pueden seguir. Gloria. Gloria seguramente es una de mis discípulas más adoradas. ¿Cómo vestir un sujeto contemporáneo que está tan influenciado por la globalización y ha perdido sus características culturales? Hermosa pregunta, Gloria. Te la agradezco un montón. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Podemos pensarla entre todos. A mí me gustaría tomar y mirar así, mira, la globalización como un elemento representacional de nuestra época. No mirarla como un enemigo, sino digo, mi época es una época globalizada. En esta globalización, bueno, hay pérdida de cierta localización, de cierto rigor local, en pos de una horizontalidad de posiciones. Esa horizontalidad hace a mi cultura y como tal, bueno, tendré en todo caso, y me pongo en el lugar del creador, como creador, aceptar la globalización, incorporarla a mi colección con mis rangos locales. ¿Por qué? Porque vos también sabés muy bien, Glory, que representamos también la herencia que nos viene dada. Entonces, no puedo descartar mi ser cultural en pos de la globalización. Rara vez somos totalmente globalizados. Ahora, si así lo fuera, es entonces la globalización el artilugio cultural que hace a la representación de la época. El sujeto contemporáneo posee influencias de esta globalización, pero también tendríamos que hacer, querida Gloria, un análisis de cómo esas influencias se apoderaron de nosotros ante las dominancias. Es decir, el cuerpo dominante, altamente globalizado, prácticamente descarta todo tipo de localismo, poniendo al localismo como la disidencia. Entonces, ahí es donde yo me puedo mover, ¿no? Yo puedo decidir si me quedo en la disidencia y trabajo desde ahí, si me quedo en lo dominante, trabajo desde ahí, son todos legítimos, derecho hay para todo, o me quedo en el permitido que tal vez pueda hacer esa confluencia entre este y aquel. Me dice Naira que no entendió bien este punto. A ver, Naira, si me decís cuál. ¿Podés indicarnos? Ah, bien, Trinidad, perfecto, muchas gracias. Trinidad le pregunta qué punto no entendió Naira, Nayara. Veo si te encuentro más abajo ahora en el chat, ¿sabes, Nayara? Si ves que no lo pudiste hacer, me escribís al Instagram. Guada, otra de mis discípulas, Guada, gracias por estar ahí, Guada. Muchas gracias, sos muy generosa. Porque Guada me viene escuchando, pobre también, ¿no? O sea, los alumnos que ya me vienen escuchando ya deben estar, uy, de vuelta lento con este chacha. No, yo supongo que no. Espero que no. Bueno, Guada, hola. ¿Cómo se configura el sistema de raíz exponencial? Muy bien, Guada. Mirá, es un sistema de colección que parte de 3 componentes muy distintos entre sí, que por hibridez y cruce entre ellos, primero su sistema de hibridez, generamos híbridos. Segundo, la estructura de combinación entre ellos es muy estudiada, entre lo de arriba, lo de abajo, entre un componente, es casi como una fórmula matemática, que dice, a X le responde tanta cantidad de Y.
Entonces, es un poquito ahí. Eh, cuando quieras, bueno, yo creo que vos me seguís en mi Facebook. Ahí dentro de poquito vamos a estar subiendo las colecciones, ¿sí? ¿Sabés? De raíz exponencial. Entonces vas a ver el sistema, porque las alumnas la configuran tal cual como se ve. Punto del rubro. A ver si entiendo, Nayara. Eh, no entendiste rubro. Rubro es una categoría. Un rubro es, por ejemplo, la alta costura, el prêt-à-porter. Para poder hablar nosotros del rubro alta costura y prêt-à-porter, lo que necesitamos es saber cuáles son las características internas. Y esas características internas son técnicas, o sea, técnicas estructurales, materiales y, por supuesto, de mercado. Esas tres características son las que tengo que saber ante el rubro. Posteriormente, estereotipos, funciones, prendas que le entran. Hay algunas prendas que entran a la alta costura y otras que no entran. Entonces, fíjate que una cosa es diseñar en el rubro alta costura, otra cosa es diseñar prêt-à-porter. Buenos días, dice Barbie. ¿Está bien decir que nosotros elegimos diseñar para estos tres tipos de cuerpo? Personalidades. Por supuesto, Barbie, digo, en una colección vos podés trabajar para el análisis de estos tres cuerpos. Ahora, yo que quiero como indagar un poquito más en eso, es decir, me gustaría pensar que diseñás para ese cuerpo en el cual hallás tu dispositivo llamado moda, el tuyo como creadora. Ahora, si vos y yo estuviéramos como jefes de producto de un retail importante, yo te diría, mira, Barbie, vamos a contemplar los cuerpos de esta cultura y vamos a vender ropa para los dominantes, para los permitidos un montón, pues son muchos más, y vamos a vender algo para la disidencia, porque no vamos a perder ese negocio. ¿Se entiende? Mucho depende de qué punto de mercado estemos hablando. Benja, mi amigo Benja. Qué bueno, Benja, en una charla de moda, qué genio. Muchas gracias. Mi amigo Benja de Chile. Es bueno, Benja es diseñador gráfico y yo creo que algo que los diseñadores gráficos, también yo soy diseñador gráfico, entendemos es que la moda nos cruza, es decir, no hacemos, cuando trabajamos solo en diseño gráfico, ropa, pero la podemos pensar, porque podemos pensar la comunicación de esa idea que estamos tratando de decir. A ver lo que me dice Benja. Con toda la cantidad de información que existe hoy, el acceso que se tiene a tanta información, ¿es realmente factible crear una colección completamente original sin ser influenciado con todo lo que uno ve? Yo creo que no, Benja. Yo creo que, mira, yo creo que el cuestionamiento real es si algo verdaderamente es original. Yo realmente creo esto, Benja, pero te lo digo con todo corazón. Los diseñadores somos creativos que partimos de influencias y que partimos de saberes dados. Esos saberes dados, donde está la historia, donde está el conocimiento, lo tomamos de aquí, si es que el pasado está atrás, ¿no? Lo tomamos, lo traemos adelante y lo reconfiguramos, pero siempre hay un pasado. Si yo voy, ¿no? Y hago una apuesta gráfica, una apuesta, y decido venirme y tomar la helvética, y hago una apuesta gráfica desde la helvética, no solo voy a ir a estudiar Suiza o repasar eso, sino que tal vez el sistema gráfico visual en el cual incorporo mi trabajo, generándole toque, generándole diferencias, tiene la raíz suiza, pero a su vez mi raíz chileno-argentina. Entonces, en esa confluencia, tal vez sí estemos ante lo original, pero lo original no como único, sino como recreación,
sino como resemantización, sino como resignificación. Yo ahí sí me siento un poco más seguro, en la resignificación. De hecho, vos sabés, Benja, que a mis alumnos yo le quito el peso de que se tienen que sentir originales, como decir, tengo que hacer algo que nunca nadie antes lo vio. Es un peso muy enorme que hemos recibido los creativos con una gran falacia, porque somos influencias culturales, sociales, históricas, depende de dónde venimos, depende de dónde viajé, depende de lo que leí. Todo eso formó este bocho, y este bocho reproduce. Entonces yo puedo recrear lo que sé, lo que sentí, y no lo voy a descartar. Eh, y bueno, y si utilizo la alegoría o si utilizo la copia textual en razón de querer simular algo, decir algo, también bienvenido sea, con lo cual ahí se rompe el sentido de la idea de lo original. Protección, dice Guada. Bien, Guada, buenísimo, sin duda me pusiste. Está buenísimo. Es lo que la mayoría de todos nosotros opinamos, pero pensalo un segundito más efectivamente, si realmente usamos para protegernos. O sea, como fin primordial, obvio que nos protege la ropa, pero viste que la pregunta fue un poco tramposa, es el primario, el primerito. Entonces, Flugel, el psicólogo este, dice que el primerito es decorarnos. Y de paso nos protegemos, sin duda, pero no es el prioritario. Según Flugel, Yana lo mismo, Daniela lo mismo, protección, protección. Pudor, acá Barbie. Bueno, vos sabés, Barbie, que el pudor, cuando vayas al texto de Flugel, te lo va a poner también en segunda escala, porque dice, el cuerpo se viste, a ver, traten de seguirme en esto, lo digo rapidito y fácil. Según Flugel, el cuerpo cuando se viste es neurótico. Hay una neurosis. Y una neurosis es algo como que hay algo que nos molesta, hay una duda, no está claro, hay como una angustia. ¿Cuál es esa? Dice Flugel. Porque por un lado, me decoro para trascender y por supuesto gustar, pero por el otro lado, me decoro y me destapo, muestro mi cuerpo, pero por el otro lado me tapo porque quiero sostenerme resguardado, porque quiero tapar mi cuerpo, porque tengo un pudor construido en la cultura. Y en esa ambivalencia, dice Flugel, entre la decoración exponencial y el pudor es que nos vestimos entre me destapo o me tapo. Y en esa idea de destapo, me tapo, está el cómo me visto. Entonces pone al pudor en un punto bastante controversial. Y cuando acá Guada me pregunta a qué me refiero con aterrorizar. Con aterrorizar me refiero que, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo sacado de las milicias, dale, que me parece que es lo más obvio, las milicias. Podríamos pensar que una tribu urbana como los skinheads, no quiero citar los punk porque es lo que más conocemos, tiene algo como intimidatorio a la hora de, de verlos, ¿sí? Si hubiéramos estado en aquel momento, mira, te voy a contar una anécdota, ¿me permiten simplemente contar una anécdota? Porque es algo que me pasó. Siendo muy jovencito, muy, muy jovencito, yo viajo a hacer un viaje a Europa de mochilero por varios meses. Siempre tuve el afán de conocer Alemania. Esta cultura me fascinaba. Entonces, uno de los primeros lugares que conocí fue Múnich, sur, ¿no? Me fui a Múnich, porque además quería conocer el Estadio Olímpico, que arquitectónicamente es una cosa increíble. Bueno, nada, yo fui a Múnich porque quería ver ese estadio arquitectónico. Llego a la estación de tren de Múnich con mi mochila, siendo un joven latinoamericano y que llevaba la insignia de lo latinoamericano. ¿Se entiende? Es decir, yo llevaba la insignia, me refiero
intencionalmente me vestí con rangos latinoamericanos porque yo sabía que me iba a Europa y que iba a llevar conmigo eso que no iba a descartar. Llevaba un gorrito, una mochila, una chica, ¿no? Imagínense. Bajo del tren, recorro la plaza, tenía mi mapita, en ese momento el mapita era de papel, para ir a el albergue que había reservado. En el medio de la plaza era un día muy temprano, como digo, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Llegar a un país extranjero a esa hora, imagínate lo que es estar cerca de una estación de tren. Había un grupo de skinheads, totalmente borrachos, todos tirados en la plaza, y yo venía con las referencias de skinhead. Yo te juro, Guada, que tuve miedo, porque en Argentina no se veían los skinhead, no había skinhead. Había como mucho dato simbólico sobre los skinhead. Rapados, pelados, con borceguíes, con pantalones muy ajustados, con remeras rotas y un poco sucias, y con una actitud, ¿no? Acordate que indumentaria es actitud. Con una actitud yo dije, estos me matan. Qué suerte que era temprano, estaban un poco bebidos, y pasé rapidito. Pero yo nunca voy a olvidar el cagazo que tuve con los skinheads en aquella época. Eso es función aterrorizar. A mí me aterrorizaron. Gracias, Marité. Gracias, Barbie, por el interés. Acá me están... Gracias, Guada. Daniel, mis amigos, que estamos todos acá. Gracias, Dani. Aquí estamos desde Venezuela. Bien, Andreina. Un beso grande a Venezuela. Vamos con Tuti. Benja. Bien, Benja, mi amigo. Tiffany, Perú. Tiffany, muchas gracias. Muy amable. Tengo muchos alumnos de Perú a los cuales quiero mucho. Recuerdo un profesor muy bueno de Perú como Diego Labrín Ladrón de Guevara, alumno mío, alumno de la UP, hoy está haciendo allá sus plataformas. Fabiana, gracias siempre por tus clases, gracias a vos, Fabi, por estar. Lara, del mismo modo, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia Domínguez, ex alumna mía, profesora también, muchas gracias. Estela, muchas gracias. Benja, un placer, amigo querido, nos vemos pronto, ojalá nos veamos pronto. Cintia, soy diseñadora de interiores, me interesa la moda, gracias por esta charla, gracias a vos. Cintia, Jessica, ¿crees que esta pandemia modificó las siluetas rectoras y la forma de consumo de la moda? ¿O es algo solo pasajero? Te la hago cortita porque ya estoy como excedido un poquito de tiempo. Mira, mañana voy a dar una charla de tendencias, pero voy a hacer más o menos, dar como puntitas de tendencias para los diseñadores de indumentaria, ¿sabes? Decir, bueno, si van a hacer verano, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Va a ser así como bien práctica, no de teoría de las tendencias. Donde va a salir un poco el tema pandemia. Si querés, venite y ahí lo charlamos un poquito más, con más extensión, porque mi clase de mañana será más corta. Pero nada de lo que nos pasa, querida Jessie, nos saca inmunes. Nada. Todo lo que nos pasa nos atraviesa, y si nos atraviesa va a hacer cambios de movida. Esos cambios van a aparecer en la moda sin ninguna duda. ¿Y qué va a ser? Cambios al consumo, a la forma de vestirnos, a la forma de actuar y de decorarnos sin ninguna duda. Muy buena la charla, dice NASA, gracias NASA, muy amable. Daniela, muchas gracias. Camila, alumna también. Muchas gracias. Valen, también alumna. Muchas gracias, Valen, por estar, mis exalumnas. Y bueno, ya estoy en condiciones de cerrar. De los mejores. Gracias, Jessica, gracias. Muchas gracias. Soy el más viejo, seguro, de la UP. En moda, seguro, soy el más viejo. No por eso el descartable, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Trinidad, por tu ayuda, muchas gracias, Lila, por darme este permiso, muchas gracias a todos, nos vemos por Instagram, estén atentos, ahí publico los cursos y las charlitas que doy. Un cariño muy grande a todos, por favor cuidémonos, falta poco para salir de este gran rollo donde estamos metidos, cuidémonos, seamos conscientes,
el cambio es colectivo, el cambio es estando uno cerca del otro, no, a distancia, a distancia. No, pero quiero decir, empáticamente, de corazón a corazón, para salir juntos de esto. Un beso muy grande y ojalá nos podamos ver todos muy pronto. Gracias, chicas. Hasta luego.